Conversábamos con Benjamín Tripié, del presidente de la Cámara Venezolana Argentina. Habíamos hecho referencia al debate, porque hay elecciones en Argentina, política muy complicada en Brasil, elecciones en Venezuela, pero veamos esa parte del debate que es interesante para Venezuela, porque los candidatos se exponen, intervienen, se preguntan. El pueblo quiere que la gente que va a dirigir su destino converse con ellos y es parte de lo que vamos a ver. 5 de 6 candidatos participaron del primer debate presidencial en Argentina. La ausencia del aspirante del partido oficialista y favorito para las elecciones de este 25 de octubre, Daniel Scioli, desató las críticas de sus rivales, entre ellos Mauricio Macri, ex jefe de gobierno de la capital, golpeado por una acusación de corrupción contra un correligionario de su partido. Yo hace 8 años que gobierno la ciudad de Buenos Aires. En 8 años no tuvimos una denuncia por corrupción. En los últimos 20 días, decenas. Obviamente, es la forma de hacer campaña que tiene el kirchnerismo. En el debate sobre economía, Macri apostó al desarrollo de la infraestructura, el peronismo opositor al campo. El progresismo propuso igualdad en el acceso a los servicios y la izquierda prometió mejorar el salario mínimo. El exoficialista Sergio Massa planteó asegurar créditos para vivienda y reducir los impuestos. Soy hijo de 2 inmigrantes que escaparon de la guerra y que apostaron a la educación, como apuesto yo, para que el país mejore. Un sondeo del domingo de la consultora Management & Fit daba a Mauricio Macri y Sergio Massa una intención de voto de 27,6% y 21,5% respectivamente. Pero el oficialista Daniel Scioli parte como favorito con más de 10 puntos porcentuales de diferencia sobre sus rivales, lo que podría permitirle ganar en primera vuelta. Esta situación en Argentina también es propia de otros países de América Latina. Venezuela tiene elecciones. ¿Se espera algo que en la nueva Asamblea Nacional el debate económico siga actuando? Mira, la parte económica y la parte de seguridad van a seguir siendo dueños de la agenda en Venezuela durante mucho tiempo. Porque inclusive en la medida que vaya sustituyendo, o sea, es noticia lo económico porque no tienes algo o porque lo tienes, pero va a ser un tema importante más allá de lo que pueda pasar el 6 de... Por eso estos seminarios que ustedes organizan tiene tanto el acento en lo económico, porque lo económico está, pareciera que en Venezuela, en Argentina, en Brasil, dominando el campo político. Sí, porque es lo que tiene, es como una especie de efecto dominó. Si se te cae lo económico, automáticamente tiene un impacto en lo social y debería eso impactar lo político. Lo raro sería que lo económico dispare lo político. No está ocurriendo eso. Lo que está ocurriendo es económico, impacto sobre lo social, que está... Cuando tú lees las encuestas, y por eso es importante la presencia de Oscar Schemmel mañana en el evento, te va a dar la lectura de cómo percibe la gente y que no hay síntomas de violencia. Hay frustración, hay molestia, etcétera, pero no notas la chispa de la violencia o de un levantamiento popular, etcétera. Ahora hay varios seminarios como este, Veneconomía tiene uno posteriormente y he visto que hay otros seminarios. ¿Qué diferencia hay del de ustedes de otros eventos donde lo económico sigue siendo fundamental, pero claro, el marco político y el marco internacional siempre se toca? Mira, lo que yo puedo ver así como más sencillito es, los demás seminarios hace más de 2 años que vienen anticipando un colapso inmediato. Y nosotros desde hace 2 años, piensa que este evento de perspectivas que hacemos en la Cámara Argentina ya va por el 5.º año de hacerse, ¿no? Y en los últimos años, a medida que los demás eventos decían viene un colapso, nosotros decíamos no viene un colapso. Nosotros no vemos un colapso social económico. Y asistiendo mañana el participante va a sacar información que le sirva para tomar decisiones. Pues realmente al presentar el flujo de caja país, al presentar lo que es la lectura a la base social del país, al entender cuando tú presentes el contexto macro y mi lado, el ángulo de las empresas, vas a notarte que tenemos un país que está en dificultades, pero son dificultades que las vamos a ir manejando política, social y económicamente. Creo que el tema de la Asamblea va a ser importante el 6 de diciembre, porque es como un ajuste político que tenemos que tener. Que está en retardo la parte política con la parte económica. Y hay reclamos y hay señalamientos y el gobierno tiene que entender también que hay un consenso necesario, sobre todo la empresa privada que tú señalas es tan importante. Claro, fíjate, ¿qué es lo que estamos empujando concretamente? Lo que yo llamo la despolarización asertiva. Asertiva, ¿por qué? Porque tiene que ser focalizada en algo y tiene que ser dirigida por alguien. En este caso yo no veo un empresario
llamando a la despolarización. La despolarización la tiene que manejar el Poder Ejecutivo. El presidente en sí mismo llamar, como hicimos el año pasado en el Círculo Militar. Y si la despolarización política no es potable en este momento, porque en realidad polarizar da beneficios electorales, bueno, pero por lo menos despolaricemos en la parte económica. La parte económica es vital para que logremos sortear esta etapa difícil de precios bajos del petróleo. Estaba viendo que hay posibilidades inmensas. Ahorita hay una negociación con Repsol y con Eni para el gas en Falcón, con inversiones superiores a los 7.000 millones de dólares. Es decir, hay recursos que podríamos implementar para echar adelante, claro, con un criterio, como tú señalas, de diálogo con la empresa privada. Sí, yo creo que es muy importante. Y la inversión extranjera también. Claro, pero ¿qué ocurre? Cuando tú tienes un tipo de cambio retrasado, Claro. ahí tú te encuentras que nadie va a tener un incentivo para producir. Más bien comprar es lo mejor del mundo. Yo diría que hay que buscar una política de consenso, hay que consensuar. Esa despolarización asertiva es para consensuar con el empresariado y tratar de que en vez de que uno vaya para un lado y el otro en contra, empujemos todos para el mismo lado. El tema del dólar, ¿cómo quedaría en esto? ¿Qué recomendación habría? Mira, hay unas recomendaciones concretas. La primera que se me ocurre es, vamos a oficializar un tipo de cambio libre, un tipo de cambio que ya deje de ser el paralelo para que sea un oficial libre y que permita el registro contable. De esta manera no va a aparecer de la nada en una página web algo que uno no sabe bien qué es, sino va a ser algo que va a salir de lo transaccional. Ese es un primer paso. El segundo es tratar de llegar a lo que anunció el ministro Marcos Torres la semana pasada en Nueva York de la convergencia, que es algo que ya había dicho el ministro Ramírez en febrero del año pasado. Y la tercera es tratar de llegar a un esquema de flotación tipo crawling peg que ya nos haga que el dólar deje de ser el tema. O sea, el punto importante es, hay cosas que las hacemos un tema y que no deberían ser. Debería ser algo ya dado, de base, que se cuente con él y focalizarnos más en la calidad, en la productividad, ni siquiera el abastecimiento. El abastecimiento es algo que debería estar dado. Hay una convergencia de criterios de que algunos gobiernos en América Latina de tinte socialista hicieron buena labor en facilitar mayor acceso de los pobres a la clase media, pero que han fracasado ahora en darle respuesta a esa clase media, con el caso de Brasil o Argentina o Venezuela. ¿Y qué hacer ahora precisamente para volver a echar a andar la economía, que puede ser un golpe para ellos electoral? Sí, nosotros hace años venimos diciendo que los gobiernos por sí solos ya no son capaces de sacar de la pobreza a las ingentes masas de pobres que hay en Latinoamérica y en Venezuela. Pero era difícil que a uno le creyeran eso con precios del petróleo a 100. Claro. Pero cuando empiezan a bajar los precios del petróleo, creo que hay que tener una alianza entre la parte de la parte social de las empresas y la política social del Estado, compaginarse para lograr el mismo objetivo. Sí, porque es el crecimiento económico, pero también tiene que haber el compromiso social y, por supuesto, ahora una nueva variable que es el control ambiental, garantizar no dañar el ambiente por simplemente industrializar, ¿no? Las tres patas de la sustentabilidad, pero hay otra que no es sustentabilidad. Sostenibilidad. Tampoco. Esas dos son para mantener lo primero, que se me fue la palabra, pero básicamente está apoyado en tres elementos. Uno es el retorno al capital, la inversión. El otro es el retorno al medio ambiente y la tercera el retorno social. O sea, que tú tengas en un balance, muestres cómo estás manejando lo ambiental, cómo estás manejando el reconocer lo social que está alrededor tuyo y cómo le estás pagando a tus accionistas. En Europa, para aprobarte un crédito, tienes que tener el balance en negro, en azul y en verde. Claro. Ahora, dentro de este criterio, seminarios como el de ustedes, llevarlo a la provincia vale la pena, porque no solamente es quedarse en Caracas. Sí, eso es un sueño nuestro. Yo creo que es importante y hay o al exterior también. Una población activa en el interior. Lugares como Puerto Ordaz, tú no pareciera, pero llegas y puedes poner 200, 300 empresarios, Valencia, Maracay, Puerto Ordaz y Barquisimeto. Y como tú dices, exterior, a diferencia de que en el pasado, que la colonia venezolana no era tan fuerte en algunos lugares del exterior, hoy sí están ávidos de que se les dé información que no esté sesgada. Las colonias de Miami, República Dominicana, Panamá y Bogotá, y poco a poco me imagino que entre Buenos Aires y Chile va a ser importante que le llevemos este mensaje que vamos a dar mañana, tratar de replicarlo
¿Cómo traer de nuevo la inversión extranjera tan importante para el desarrollo, para la industrialización, para tiene el que ver crecimiento? con la confianza. La despolarización asertiva lo que está buscando es restaurar los niveles de confianza. Yo estoy clarísimo por toda la historia corta que tenemos que el gobierno puede tener desconfianza al empresario y por la misma razón el empresario tener desconfianza del gobierno. Yo creo que como me gusta cuando trabajamos en sesiones estratégicas, con juntas directivas, todo lo que son diferencias los ponemos a un costado por el momento y trabajamos en todo lo que tenemos en común. No, además el mundo parece que va por esa vía. Estados Unidos y Cuba han dado el ejemplo de acercamiento, Irán y Estados Unidos y la Unión Europea, o sea, que sí, parecía imposible. Ahora como un país no puede llegar a acuerdo, Colombia ahora con el proceso de paz, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es algo a lo que vamos a llegar y el 6 de diciembre para mí es importante porque la Asamblea Nacional en cualquier país es el lugar donde se debería centrar el debate, el acercamiento, el consenso. Entonces posiblemente sea como un refrescamiento que el 6 de diciembre como que nos reencontramos, más allá del resultado que pueda haber, nos reencontramos en la discusión. Bueno, muchísimas gracias a Benjamín Tripié.